Bienvenidos a Punto de Encuentro. Programa de análisis donde abordaremos los temas de actualidad. Punto de Encuentro con Marta Cuevas. Bienvenidos. Buenas noches. El Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra hoy, inicia una jornada de 16 días en contra de la violencia de género y terminará el 10 de diciembre, Día Mundial de los Derechos Humanos. Para ello, este año la bandera es totalmente naranja y nuestro equipo de producción ha preparado la siguiente cápsula. Una historia que lamentablemente tiene una chica de 23 años muerta con varias excusas por parte de la expareja. Esto es en provincia de Buenos Aires. La violencia contra las mujeres ha sido un problema persistente dentro de la sociedad mexicana. Sin embargo, su percepción ha cambiado en los últimos años. Después de ser un tema de ámbito privado, ahora es un problema público. La forma en que se ve la violencia es primordial para comprender las acciones que han tomado los gobiernos estatales, los organismos internacionales y las organizaciones civiles. El poner la violencia en la escena pública permitió comprender que era necesario trabajar para su erradicación en contra de las niñas y mujeres, debido a que representaba un obstáculo para el disfrute efectivo y ejercicio de sus derechos fundamentales como personas que permean su desarrollo. Ante tal situación, implica analizar los casos de violencia, las políticas públicas implementadas alrededor de la atención, detección y erradicación de la violencia contra las mujeres. Hoy, en Punto de Encuentro, un día para actuar, en el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Iniciamos. El tema de género siempre ha estado en boga y precisamente en los últimos años se le ha dado mucha más importancia a la cuestión de la violencia contra la mujer que en algún momento de nuestra vida todo mundo atraviesa. Para hablar de estos temas tan importantes nos acompaña hoy, y le doy la más cordial bienvenida, a la doctora Leticia Palomeque Cruz. Ella es integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también, orgullosamente, parte de la familia UJAT. Bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. También está con nosotros la periodista Telmalicia Mateos Barroso. Bienvenida, Alicia. Buenas noches, gracias por la invitación. Nos acompaña también la licenciada Flora Acuña García, encargada del área de Cultura y Deporte del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia, Delincuencia y Participación Ciudadana. Bienvenida, Flora. Gracias. Y para concretar este bello círculo de mujeres, nos acompaña también la doctora Biela Castellanos del Instituto Estatal de la Mujer. Bienvenida. Muchas gracias. Hablando precisamente de la violencia de género, yo creo que todo mundo siempre ha experimentado algún tipo de violencia, ya sea por parte de hombres o de las mismas mujeres. En términos conductuales, ¿cómo podríamos catalogar esto, Leti? Antes que nada, agradezco la oportunidad que se nos dan a través de su medio para poder expresar sobre un tema tan importante. Muchas gracias por la atención. Yo quiero iniciar señalando que la sociedad tiene aún pendiente el tema de la violencia en relación a la mujer, pero esto parte de un antecedente en donde la historia ha colocado a la mujer de manera tradicional sobre diferentes paradigmas y ha generado de esta forma que el concepto de violencia y la ubicación de la mujer en los diversos sectores se esté colocando de formas diferentes a través de la historia. Vamos a encontrar entonces diferentes formas de tratarla, no solamente por la sociedad, que evidentemente aún quedan pendientes muchísimos temas, pero esta conducta definitivamente es una de las conductas que trae mayor consecuencia a la mujer, como lo es la violencia. Todo acto de violencia implica un atentado en contra de la dignidad de la mujer, implica trastornos
y sobre todo consecuencias a lo largo del desarrollo de la misma sociedad y a los diferentes enfoques a los que ella se va a encontrar a lo largo de la vida. En este sentido, Biela, existe no solamente la violencia física, como se ha conceptualizado inicialmente. Ahorita, más o menos, ¿cuántos tipos de violencia prevalecen a nivel global? Claro que sí, antes que nada, pues quiero agradecer a nombre de la maestra Nelly del Carmen Vargas Pérez, directora del Instituto Estatal de las Mujeres de Tabasco. Además, yo también soy de esta familia, orgullosamente UJAT. Los tipos de violencia que se encuentran ya reconocidos en la ley son la violencia psicológica, que es la que tenemos más normalizada desafortunadamente en la sociedad, con los micromachismos, para empezar en la calle, por ejemplo, cuando te dicen es que no sabes que ella es mujer, o déjame yo lo hago, o la muñeca. Finalmente hay una serie de cuestiones que empleamos cotidianamente en el lenguaje, que los medios usan también y que se dan en los ámbitos de trabajo, por supuesto que en la casa, y que va minimizando la imagen del ser humano independientemente del sexo con el que haya nacido, ¿no? Entonces, la violencia psicológica va minando lentamente, pero sí hace todo lo contrario a empoderar, ¿no? Debilita sistemáticamente y de forma continua a la mujer. La violencia física, que es quizá la más visible porque deja unas secuelas que son lesiones muchas veces muy graves e incluso la muerte. La violencia sexual, que es algo tan terrible que lo que se lleve a cabo esta entrevista, pues muchas mujeres en México son violadas en este momento, son cifras impresionantemente altas en todo el mundo, y eso que estamos en un país bastante gentil con las mujeres en comparación, por ejemplo, con las del Medio Oriente, que es una parte catastrófica, catastrófica, efectivamente. La violencia patrimonial, ¿no? Cuando te privan de tu patrimonio, cuando disponen de tu patrimonio, cuando te corren de la casa, no te dejan regresar, bueno, que es algo que constantemente tiene que ver con un territorio, con un dominio, ¿no? Y por lo mismo es muy importante que sí se apliquen efectivamente las medidas cautelares en el sentido de que, bueno, si eres víctima de violencia y acudes a la autoridad, que inmediatamente se separe al agresor del domicilio, y bueno, muchas veces no se van, las sacan a ellas, ¿no? Y la violencia económica, ¿sí? Desde el momento en que a lo mejor si la mujer no es económicamente activa, el hecho de que no le proporcione lo necesario para poder vestirse, para poder cubrir necesidades, ¿no? Está la canción de Oye Bartola, alguien sí, la claro. conoce, ¿no? Ahí te dejo estos 2 pesos y ve cómo los distribuyes, o hasta el extremo de que les quiten el dinero, de que las utilicen, o muchas veces las mujeres, por ejemplo, que caen en situación de prostitución, y la figura clásica del padrote, ¿no? Tú trabajas y yo soy quien dispone. Entonces, son estos tipos los que se encuentran reconocidos hasta la actualidad, y que es con los que se están trabajando a través de los programas del gobierno federal y de los estatales. Como líder de opinión, Alicia, esta situación de violencia se ha modificado en los últimos años, porque antes sabíamos de la violencia, pero no se hacía tanto énfasis en esta necesidad de erradicación. Todo depende, bueno, gracias y buenas noches a todos la audiencia que nos está viendo en estos momentos y a la invitación expresada. Y bueno, es una pregunta muy importante en el sentido de que esto se ha visibilizado a partir de las redes sociales. Han jugado estas plataformas un papel muy preponderante, muy importante, y en el que nos ha permitido ver más allá de unas cifras, de unas estadísticas. Hemos conocido historias, hemos conocido lamentables, donde pues prácticamente muchas mujeres pues han develado, han dado a conocer cómo fue su abuso, ya sea sexual, ya sea psicológico, monetario, físico y demás, ¿no? Y creo que estamos en los últimos meses estamos viviendo unas transformaciones sociales importantes. Esto me recuerda mucho a lo que es lo que sucedió con la primavera árabe, ¿no? En el que se enfocó mucho la cuestión política en aquella región y que determinó cambios abruptos en la cuestión social, no solamente de la región del Medio Oriente, sino también en Europa y en América Latina. Y creo que esta situación de las redes sociales y el potencial que tiene, que también hay que dejar en claro que es un arma de doble filo, porque
han habido situaciones en las que una persona denuncia, pero sin sustento. Creo que esto, más allá, se ha convertido en un escaparate para dar a conocer y que nosotros conozcamos todos, con el uso de las redes sociales, qué es lo que realmente está pasando con la violencia, la falta de equidad en las instituciones, porque yo considero que las instituciones son muy buenas, son perfectibles, lo que no somos perfectos somos los quienes lo ejecutamos, ¿no? Entonces, se me hace que hemos vivido todos, la ciudadanía, la sociedad, hemos sido espectadores, pero también hemos aportado nuestro interés por conocer más allá de lo que es la violencia, ¿no? En el sentido de no permitirlo, de evitar ciertos comportamientos en nuestras casas, saber también la cuestión de las estadísticas que se incrementaron en la violencia dentro de casa, ¿no? Eso es muy impactante también, ¿no? De hecho, a raíz de la pandemia se dan otras condiciones, y precisamente de estas condiciones que son tan importantes y que también establecen acciones de discriminación, nos va a hablar Flordelit Acuña García después de estos cortes promocionales. Muchas gracias. En un momento regresamos a Punto de Encuentro. Continuamos en Punto de Encuentro. Qué bueno que siguen con nosotros. Estamos transmitiendo en vivo a través de TV UJAT en el 35.1 y también tenemos transmisión en Facebook Live. Para comunicarse con nosotros pueden hablar al 9933 58 15 96. Dudas, preguntas, comentarios para nuestras invitadas. Y precisamente estábamos en este tema de las redes sociales y también la discriminación. Alicia maneja un punto muy particular, cómo esas redes sociales han incidido, pero en el caso de los sectores marginados o vulnerables, como serían los grupos indígenas, ¿esto cómo pega? Así es, maestra. Bueno, antes me permito agradecer el espacio a nombre de la doctora Ise Verónica Lara Andrade, directora del CENEPRED. Pues sí, lamentablemente la pandemia también ha dado pie a que haya un incremento de la violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces, tristemente se dan las comunidades, que es precisamente a donde vamos, y lo que hacemos allí es trabajar con la mujer de una manera indirecta, no llegamos tal cual, son violentadas, porque es victimizar nuevamente, ¿no? Entonces, lo que hacemos es que llegamos de una forma como amigable, con programas, con proyectos, con campañas, a través de la cultura. ¿Las mujeres y el todavía deporte. no hablan directamente del tema de la violencia? Sí, sí, pero es como la entrada es como amigable, entonces ya una vez que estamos en ese terreno, empezamos a trabajar con ellas y vamos identificando los factores de riesgo, los cuales propician la violencia y de la cual no se dan cuenta las mujeres porque normalizan esa conducta. Entonces, como ellas no se dan cuenta, lo que hacemos es que ya empezamos a trabajar, entonces ya de lleno, con los temas de violencia familiar, los tipos de violencia, entonces llevamos a los psicólogos y si ellas necesitan ayuda y ya están como un poquito más empoderadas, que ya reconocieron que sí son víctimas de violencia, entonces se empieza a trabajar con ellas. De igual forma, si hay un tipo de violencia más específico, podemos canalizarlos, por ejemplo, al IEN, y entonces ya es una atención más focalizada. De esa manera se trabaja ahorita con las mujeres, ¿no? En comunidades y sobre todo las indígenas que son, pues, vulnerables, son las más vulnerables. Sí, lamentablemente. En este caso, hablamos mucho de que se han transformado las condiciones sociales de las mujeres, pero en términos de Occidente, en términos de América Latina, todavía prevalecen algunos cánones específicos sobre el machismo. En tu experiencia que has tenido en España, por ejemplo, Flor, ¿cómo es el manejo de esta violencia, el manejo de estos temas o esta situación dentro de las mujeres? Yo me fui con la esperanza, la verdad, de no padecer ningún tipo de violencia ya, porque dije, bueno, es otra visión, personas que ya llevan un tiempo en la historia, ¿no? Que es lo que les permite el haber avanzado y disminuir la violencia, pero creo que todavía se manifiesta, claro, un poquito menos, un poco más escondida. Yo diría que maquillan un poco la violencia contra la mujer, porque al final sí hay piropos en la calle, al final también hay segregación. En el aula, por ejemplo, si es un maestro, al menos a mí me tocó una exposición,
que le daba más tiempo a él para exponer, le cedió el uso de la palabra muchas más veces y yo quería entrar. Entonces, además de ser latinoamericana, también era mujer, entonces eso como que ya hacía el amarre para padecer un poco más la discriminación. Pero sí la padecen en Europa. A comparación de aquí, pues es que está muy descarada la violencia, digamos, ¿no? En este caso, Alicia, este tipo de escenarios también nos marca la posibilidad de no convertirnos en feminazis, ¿no? O sea, los márgenes, hasta dónde se puede considerar una violencia realmente para la mujer, en el caso, por ejemplo, de lo que menciona Flor de un piropo. El término de feminazi realmente es adoptado incluso y utilizado por las mismas mujeres también. Pero eso es toda una controversia porque al final de cuentas lo que las chicas quieren demostrar a la sociedad es decir, hoy, hey, yo estoy aquí, hazme caso. Las autoridades que en cierta manera no han trabajado del todo para atender tal y como debe ser esta problemática seria. Para mí, yo no le quito ni le resto esos movimientos, la importancia que han venido a despertar y realmente hoy en la tarde se realizó tanto en la Ciudad de México como aquí en Villahermosa una manifestación, pero creo que lejos de juzgar, tiene que uno entender también a las historias que hay detrás de ellas, donde están sumidas de dolor, de falta de atención, de comunicación, muchas de ellas vienen de hogares prácticamente destruidos por el alcohol, por la droga, en fin, muchas cosas, ¿no? Y yo creo que ha permanecido bajo el término de feminazi, estoy haciendo este comentario, creo que debemos de verlo desde otra mirada más de comprensible. Y yo no estoy diciendo de que sea permitido, que se dañen se dañen los espacios públicos o monumentos, como ha sucedido en la Ciudad de México. Pero entendemos de que creo que es más grave perder a 10 mujeres diariamente que se dañe un monumento, ¿no? Entonces, creo que debemos de verlo, ser un poquito más empáticos. Creo que nos hace falta empatía para entender lo que ellas nos están tratando de decir. Muchas mujeres, incluso queremos nosotros decir, ¿no? Esta situación, Leti, que finalmente marca un parteaguas en la decisión de es violencia o no es violencia, en términos de globalización, como decía Alicia, se ha manejado las redes sociales como parte de estos cambios sociales. Pero ¿hasta dónde estas redes sociales están reguladas desde tu punto de vista como abogada? Me parece que el tema medular respecto a la violencia de la mujer radica precisamente en el sistema jurídico. Hemos señalado aquí los diferentes tipos de violencia, las manifestaciones que tienen. El punto aquí sería determinar cuáles son las consecuencias desde el punto de vista jurídico y cuáles son esas violencias que generan una mayor afectación desde el punto de vista legal. En nuestro sistema jurídico nosotros establecemos que de la parte internacional de la defensa de los derechos, la violencia no está permitida en cualquiera de sus formas. También se ha establecido como un criterio en materia internacional sobre la violencia en contra de la mujer, diferentes tratados internacionales que estos vienen a apoyar el marco local de la forma como se va a conceptualizar. ¿Qué queremos decir con esto? Que la violencia en cada uno de los estados, independientemente de la forma en cómo está establecida, tenemos que señalar que la clasificación no está marcada única y exclusivamente por el hecho de penalizar un tipo de violencia de manera aislada. Nosotros podemos encontrar en una sola víctima diferentes tipos de violencia. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a hacer un análisis jurídico de manera independiente respecto a los enfoques. Una misma mujer puede sufrir más de un tipo de violencia, incluso puede sufrir todas las violencias que se encuentran clasificadas jurídicamente. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha establecido que independientemente de los alcances de las violencias, hay unas que son más importantes que otras.
Y esta importancia radica en las secuelas o en las consecuencias que se deja para que la mujer pueda adaptarse posteriormente a una vida social. Es el daño que se está cometiendo en contra de la víctima y luego la readaptación que puede tener dentro del marco social, porque esta mujer ya es una víctima, pero podemos también caer en el tema de que aparte el mismo sistema jurídico la va a revictimizar. Y entonces estamos utilizando elementos ajenos que todavía la mujer tiene que combatir, porque entonces estaríamos visualizando que esta mujer que está siendo violentada no solo se tiene que defender en contra de su agresor, sino que además se tiene que defender del sistema, se tiene que defender de esa estructura jurídica que le está generando un retraso o un retardo en la aplicación de la justicia. ¿Y qué penalidad, qué sanción otorgaría las violencias contra la mujer? ¿Cuántos años de cárcel o cuántas sanciones pueden adoptar los agresores? Responder en este momento cuál sería su mínimo o su máximo, estaríamos cometiendo un acto de irresponsabilidad desde el punto de vista del análisis de los casos. ¿Por qué digo esto? Porque el análisis se genera a raíz de los casos concretos. Cuando tenemos nosotros los casos concretos, aquí podemos establecer la calificativa de la violencia, pero no solamente en qué consistió, sino qué daños generó. Si tuviéramos que manejarlo desde el punto de vista de los derechos internacionales, diríamos que la Corte Interamericana ha establecido que independientemente del tipo de violencia que se ejerza en contra de la mujer, siempre se tiene que tomar en cuenta las cuestiones emocionales, las cuestiones psicológicas, y tiene que abarcar una reparación de tal forma que le permita a esta mujer generar un proyecto de vida dentro del desarrollo que ella tiene. ¿Qué significa esto? Que los montos los van a considerar en función a su estado, a su condición, a su profesión, a su desempeño, a su proyecto de vida y sobre todo a las condiciones en las que se encuentra al momento en que esta mujer es violentada. ¿Qué quiere decir esto? Que los márgenes de penalidad respecto a la violencia no tienen comparación desde el punto de vista estatal y desde el punto de vista internacional. Pero un proceso de ellos, de ese tipo, ¿como cuánto tiempo lleva? Un proceso de verificación de la violencia, de sanciones, de penas, ¿cuánto tiempo lleva? Ese es un tema interesante y precisamente a eso es a lo que yo me refería cuando se establece que eres víctima y luego te revictimiza el mismo sistema. Porque tal vez el ordenamiento jurídico aplicable te pueda a ti establecer que un procedimiento puede durar de 1 año, año y medio, pero eso es lo que en materia jurídica tenemos en un procedimiento. El problema radica precisamente en que estos tiempos casi nunca se cumplen. ¿Por qué? Porque ¿se lleva más tiempo todavía? ¿A dónde quiero llegar? Un juicio va a durar tanto como las partes quieran. Muy bien, con esto nos vamos a ir a nuestro siguiente corte y enseguida regresamos. En un momento regresamos a Punto de Encuentro. Continuamos en Punto de Encuentro. Qué bueno que están de vuelta en el 35.1 de TV UJAT y en las redes sociales. A partir de este momento empezamos a hablar acerca de los procedimientos y también del tiempo que tardan estos procedimientos para hacer justicia para la erradicación de la violencia contra la mujer. Y yo quisiera preguntarle a Vieya, que tiene más experiencia en el asunto, ¿cuántos casos se ven, hasta dónde puede tardar un proceso y cuáles son los síntomas que muestran las mujeres que han sido violentadas en estos procesos? Voy a retomar dos cosas, ¿no? Voy a retomar primero lo del término feminazi. El término feminazi es un término descalificativo que pretende minimizar el movimiento feminista y que muchas veces se usa de forma exagerada para poder refrendar el modelo patriarcal, porque finalmente estos movimientos son los que nos permiten el día de hoy votar,
trabajar, participar en esta entrevista, salir de la cocina, ¿no? Y ser tratados como seres humanos o al menos poder exigirlo. Entonces, esa es una puntualización que quisiera hacer antes de continuar con lo que me preguntas. Y por otra parte, efectivamente, tal como muy acertadamente lo comentó la doctora Leticia Palomeque, en teoría tenemos un tiempo que marca la ley y un tiempo que se considera que debería durar cualquier juicio, o sea, podría ser de 6 meses, 1 año. Pero ¿cuánto se lleva, por ejemplo, un juicio en una sucesión testamentaria o intestamentaria? Puede llevarse toda la vida, porque por una parte están los derechos de la mujer violentada y ahí es donde estriba la revictimización, y por otra parte también están los derechos humanos de la persona que es acusada de causar esa violencia. Por otra parte está también la capacidad de resiliencia de la persona, porque hay gente que es más frágil, que se puede quebrar y que nunca se puede levantar, y hay gente que es capaz de levantarse. Bueno, pues igual sucedió con los judíos, ¿no? Cuando entraban a los campos de concentración. Y bien, las secuelas de la violencia pueden ser tan graves como las de la tortura, como las del confinamiento, como todas las conductas que son desplegadas en contra de las mujeres, y que pueden también variar de grado en su ejecución, pero también de grado en su consecuencia, en el daño que se causa, que puede ser permanente. Alguien puede no levantarse nunca, nunca. Sí, esa parte hay que tocarla. Sí. Y muchas veces a lo mejor dices, es que no me tocó un pelo, pero sin embargo te está vilipendiando todos los días, ¿no? Que es lo que tú decías. Y ahí está, ¿cómo decir?, la importancia de estar conscientes como sociedad, no solamente como mujeres, del daño que nos causa ver, por ejemplo, esos titulares amarillistas donde ustedes ven, o sea, una mujer que es asesinada por su propia pareja, ¿de qué forma se relata el caso, no? Por lograr la noticia sensacionalista y los términos que se utilizan. Los propios medios también, que son formadores de opinión, no dejan de utilizar esos términos. No solamente no incluyen el lenguaje incluyente, sino además el lenguaje que ocupa muchas veces es discriminatorio, es degradante. Y por supuesto que eso se replica, no solamente en casa, y también se replica en las instituciones. ¿Por qué? Porque a lo mejor la ley señala y se tiene que cumplimentar determinado procedimiento, pero sin embargo el que está ejecutando esa parte legal es una persona que también trae su propia carga cultural, una carga cultural de un esquema que es aún muy patriarcal, y que vamos evolucionando, vamos avanzando, podemos sentirnos satisfechas de estar desempeñándonos en esta época, pero sí hace falta pues muchísimo avance más para que realmente se conviertan en oportunidades reales para las mujeres, el hecho de que no sean discriminadas por razón de género. Pero en este sentido, Flor, también hay mujeres que después de ser violentadas y después de poner una denuncia, tienden a dejar este tema por la paz. Sí, incluso volver a pedir el matrimonio, ¿no? Regresar con su pareja, que es el peor de los casos. Mira, voy a regresar tantito a lo de los procesos. Algo que me hacía mucho hincapié la directora en Salamanca, que era una abogada excelente, ella decía, hay que acompañar a la víctima, no hay que dejarla sola durante el proceso, ¿no? Entonces, para que no se te arrepienta, vaya, porque lo que sucede es que se deja sola, se le revictimiza y entonces vuelve a caer en las mismas palabras o dulzuras que le demuestra el esposo. El agresor. O el agresor, ¿no? Entonces, esa partecita sí hay que hacerla muy importante, de que se le debe dar asesoría psicológica. En el IEN creo que lo realizan, sí, lo llevan a cabo. Y bueno, y regresando a la pregunta, así es, las mujeres pues realmente más vulnerables son las indígenas, sobre todo porque se les discrimina tanto y se les hace creer, eso es lo peor que pasa con una mujer, que te hacen creer que tú no tienes el poder, no tienes la fuerza para salir adelante, no sabes decir basta, y sobre todo que desconocen sus derechos, y hasta incluso yo desconozco todos mis derechos, entonces caemos en ese vacío, en esa ignorancia provocada, ¿no? Que pues no podemos defendernos porque desconocemos de lo que somos víctimas. En este caso, Alicia, yo quisiera retomar un poco lo que dijiste acerca de las redes sociales y de cómo estas han incidido en el cambio de paradigmas. Las redes sociales también han sido objeto, también vehículo
para lanzar imágenes de mujeres desnudas, imágenes comprometedoras, que también son atacadas por las propias mujeres. No digamos que todos los hombres son malos o todas las mujeres son malas, pero sí hay que tomar en cuenta que la violencia no siempre viene de un hombre. No, por supuesto. Esto definitivamente coincido con el argumento que me planteas. Hay un dicho que mencionan mucho, ¿no? De que a veces el enemigo de una mujer es otra mujer, ¿no? Y yo sí lo veo, he observado a través de todos los contenidos que se han desarrollado, que se han expuesto en redes sociales, y en efecto, quien critica y por el modo físico, por el pelo, por las características no sé, del cuerpo, en fin, es una misma mujer, ¿no? Y al final de cuentas se ha observado, se ha visto también en algunos chats en el cual prácticamente dicen muchas cosas, chismes, en fin, dejando a un lado la cuestión la sororidad. Sí, o sea, prácticamente no es tanto, sino que dejando la sororidad, que al final es un término de que se tiene que ahondar más, por supuesto, pero desde niñas tiene que venir todo ese proceso, ¿no? Que se tiene que respetar a la mujer. De construcción y de formación. Exactamente, una nueva femineidad, ya que están hablando de las nuevas masculinidades, ¿por qué no hablar de una nueva femineidad también, no? Y creo que, por supuesto, de que han abonado a esta destrucción de la mujer en redes sociales, no solamente los hombres, también las mujeres, ¿no? No tenemos esa situación de que nosotros también podemos caer en la boca, en los vituperios de otras personas también, ¿no? Bajo estas circunstancias, Leti, existe la ley Olimpia, ¿no? Esta ley promulgada precisamente para castigar a todos aquellos que a través de redes sociales pues manejan la imagen de la mujer y hasta cierto punto vuelven públicas imágenes que de forma íntima realizan fotografías o videos con sus parejas. Estas circunstancias de conocimiento sobre la ley en materia de redes sociales, ¿existe? ¿O las mujeres siguen pensando que no se puede castigar a nadie que exhiba tu imagen en redes sociales? Hablando concretamente de la parte de publicaciones en redes, existen los llamados delitos electrónicos. Estos delitos electrónicos que se dan a través de situaciones como redes sociales, pues evidentemente son delitos de carácter federal. ¿Por qué señalamos que son delitos federales? Por las implicaciones de los medios, incluso de comunicación, que se involucran. Nosotros aquí tendríamos diversas clasificaciones de este tipo de situaciones, porque no solamente es la exposición de la mujer en situaciones de violencia, por cómo se le expone, sino además tenemos que analizar de la forma en cómo se le expone, porque no es lo mismo que se exhiba a una mujer en algunas condiciones físicas a que se pueda degradar la imagen de una mujer con algunas palabras o algunos comentarios, o incluso las famosas parejas, ¿no? que se graban en escenas de intimidad. Pues definitivamente esto es un delito. Es un delito porque está atentando en contra de una mujer que no dio su consentimiento para que se le exhiba de esa forma. Y de repente encontramos lo complicado, porque es la verdad, de hasta dónde este tipo de actos van a ser debidamente revisados y sobre todo condenados, que es lo que al final importa. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas de las veces es bastante complicado establecer quién es el autor de este tipo de imágenes que se suben sin autorización de las personas que aparecen en situaciones incómodas. Y cuando esto no se permite, nos vamos a la regla general, que pues los medios de comunicación y las redes sociales están inmersas en un sistema jurídico bajo el cual se tiene que demostrar
quién es el autor, cuál fue la condición, cuál fue la intención, y esto no es fácil. Ese es el problema, que no es fácil. Entonces, rastrear, por ejemplo, una publicación cuando tiene una reproducción, cuando se comparte, es difícil. Entonces, ¿se debe denunciar? Claro que sí. Se debe denunciar porque se está exponiendo sin autorización. Ese es el punto. El problema es la procedencia de la denuncia, que volvemos al mismo tema de los elementos que se deben componer. Para que una denuncia prospere, nosotros requerimos todos los elementos de pruebas necesarios que nos lleven al elemento de culpabilidad. Si estos no existen, difícilmente podemos obtener una sentencia favorable a los intereses de la denuncia. Perfecto. Con este tema, precisamente en redes sociales, sexting, ciberacoso, regresamos. En un momento regresamos a Punto de Encuentro. Continuamos en Punto de Encuentro. Nos quedamos picadas con este tema de la revictimización de las mujeres y también el papel que juegan los medios en redes sociales al exponer a estas mujeres. Leti, tú nos estás diciendo de esta situación que finalmente no muchas veces llega a buen punto. Es que, retomando la última parte respecto a la penalidad, es complicado. Es complicado el hecho de establecer los medios probatorios para que se penalice las redes sociales o cualquier otro medio donde se expone. Pero algo que creemos es más importante es el hecho del daño que se provoca, o sea, la consecuencia que se genera, porque el daño es inmediato. La consecuencia es inmediata. Seguir un procedimiento es para castigar a alguien, penalizar quien genera una desinformación sin la autorización. Y estamos buscando que se haga una reparación, porque ese es el objetivo, claro, de seguir un procedimiento. El punto aquí, que la reparación consiste en penalizar a quien hace una publicación indebida, pero el tema es el daño que ya le ocasionó a la persona. Y si a esto le sumamos las reproducciones que se generan a través de los diversos medios de comunicación, o específicamente redes sociales, pues el daño es inminente. Las consecuencias, independientemente de obtenerse en el tiempo que pueda durar un procedimiento una sentencia favorable, la exposición de la mujer ya se hizo. Y entonces aquí el acto ya le generó diferentes tipos de secuelas. Daños, ¿no? Y ya tenemos, pues evidentemente, diferentes tipos también de violencia en contra de la mujer y que son irreparables. O sea, el exponer a la mujer, aún obteniendo una sentencia favorable, el daño es irreparable por las consecuencias emocionales que ya se generaron. Este ciclo de violencia, Biela, ¿cómo se genera en las mujeres? ¿Cómo pasan de ser víctimas a sentirse también parte de este montón de procedimientos donde, bueno, esperan justicia? Bueno, aquí retomando lo que comentaba Flor. Primero, para que tú seas susceptible de ser violentada en tu vida adulta, tienes que tener también esa predisposición que nace desde la infancia, ¿sí? Generalmente tú ves que existe un dominio de la figura paterna sobre la figura materna, ¿no? Ahí viene tu papá, vaya, a ti te toca papá es el trastos, que manda, ¿no? papá es el que manda, papá es el que castiga y bueno, pues es el rey de este reino. ¿Y por qué digo reino? Porque pues muchas veces dicen, bueno, lo que pasa es que él la sigue tanto y la ruega tanto porque la ama. No, es porque está perdiendo su reino, donde él es el reyesuelo o el rey. Esa parte es importante. Ahora,
¿por qué vuelve a caer la mujer? No solamente por la falta de posibilidades para poder levantarse, que ese es un punto importantísimo, porque además de que, por ejemplo, en las comunidades, en las rancherías, una niña que termine la primaria, que no continúe con la secundaria, porque ¿y para qué le pago libros y uniformes si finalmente se va a casar, va a estar para criar a los chiquitos? Pues obviamente la deja desprovista de herramientas para poder empoderarse económicamente. Pero aunado a eso, la afirmación constante de que no sirves, no vales, eres tonta, tu opinión no importa, cállate, o sea, todavía le hace creer muy profundamente que es incapaz de levantarse sin el hombre. Pero no solamente las mujeres que están carentes de recursos son víctimas de violencia. La mujer puede tener recursos, conocimientos, pero finalmente la codependencia se va enraizando, no solamente del transcurso de la relación, sino de las primeras señales que se dejan pasar y que finalmente se van normalizando. Entonces, bueno, pues cuando existe algún episodio de violencia, podríamos decir la explosión, cuando se da un daño mayor o menor, lo que sigue seguramente, y por eso es que él le ama tanto, ¿no? O ella lo ama tanto, porque también hay mujeres que son violentadores y hombres que son sumisos por ocasión, ¿no? Viene la luna de miel, es decir, la pasión renace, todo el amor, las atenciones vuelven a surgir y entonces la mujer piensa que el hombre va a cambiar. Pero finalmente eso es parte como de la campaña, no política, sino de la campaña íntima, para poder recuperar ese reino, ese que terreno, es con lo que empecé. ¿no? ¿Sí? Y posteriormente viene una fase de acumulación de la atención, entonces ya, bueno, ya tenemos una vida cotidiana, quizá no tan endulzada, y empieza, y el violentador normalmente necesita, si viene tenso del trabajo, necesita descargarse en algo, porque culturalmente así lo ha aprendido desde chiquito, y entonces, bueno, quien está a la mano está la mujer y están los hijos, ¿no? Y en primer término la mujer. Esa acumulación de atención llega a un segundo estallido, ¿no? Y luego la luna de miel puede ser más intensa y la víctima se acostumbra a esa vorágine de emociones, donde estás en la cima y de pronto estás en el abismo y piensas que ya no aguantas más, o la próxima vez puede matarte y es cuando ya pueden pensar en buscar ayuda. Pero generalmente también, por otro lado, está la parte de la vergüenza social, porque ninguna mujer, aunque lo haya sido, se atreve a decir yo he sido víctima de violencia, yo he sido violentada. ¿Cómo es que lo permitiste? Bueno, porque fue paulatino. Pero en este caso, ¿no? Biela, y yo quisiera también tomar la palabra a mis invitadas, todas son formadas en universidades. Este tipo de situaciones, Alicia, cambian la perspectiva de una mujer que tiene más estudios. No, precisamente, no es garantía que suceda eso. Yo conozco a muchas personas dentro de mi formación como periodista, como reportera, yo he conocido a muchas personas que provienen o han egresado de la universidad y o padecen algún tipo de violencia, ¿no? Y como decía la maestra, finalmente viene desde una estructura, un sistema de creencias previo, ¿no? Que viene desde la infancia, desde la familia, es decir, y por más formación que podamos tener, a veces no nos podemos despegar de eso. Creo que para eso se requiere no solamente días como se requieren muchos conversatorios desde las universidades, desde las escuelas públicas, primarias, secundarias, en todas partes. Creo que esto debe ser masivo, no solamente que se concentre los argumentos en las redes sociales, sino en los mercados. Tiene que llegar esta información, desconstruir todo lo que hemos vivido las mujeres mexicanas. Para construir una nueva realidad. Para construir una nueva realidad, pero llevar el argumento, el discurso, hasta donde no ha podido llegar, que son las comunidades, ¿no? Leti, en este caso, al conocer los derechos, las mujeres establecen también mayor conciencia de a qué son dignas de una vida libre de violencia. Aquí hay que hacer una diferencia importante. El hecho de saber cuál es el origen de una violencia, pero también por qué se permite. Cuando estamos hablando de una mujer preparada,
de una mujer profesionista, aquella que obtiene sus propios ingresos, que no depende de un hombre, que no depende económicamente de un agresor. Es evidente que vamos a encontrar una mujer en condiciones totalmente diferentes a aquella mujer que no ha tenido la oportunidad de prepararse. Eso evidentemente tenemos que hacer una revisión al aspecto social y sí impacta, y impacta desde el punto de vista de la preparación. O sea, nosotros no podemos muchas veces decirle a una persona que escasamente terminó una primaria o una secundaria que no permita un acto de violencia económica, porque esto transgrede sus derechos estatales, internacionales, de protección a través de los diferentes marcos jurídicos, y que tiene derechos y que tiene garantías y que debe ser escuchada y que tiene que seguir un procedimiento. Si lo primero que no tiene son recursos para establecer una defensa, si no tiene recursos para vivir, menos para contratar una persona que le apoye, que le guíe, que le asesore, y que muchas de las veces hemos crecido en algunos de los ámbitos incluso cercanos, donde hemos visto esto que es muy marcado. Y digo que es muy marcado porque no es lo mismo decirle a un sector que no debe permitir, a decirle a un sector que está marginado, que no debe permitir, con elementos y con circunstancias diferentes, retomando la violencia de carácter indígena, ¿no? Entonces, sí, los sectores tienen que ser cuidados, que la parte de ser profesionista, que la parte de tener una educación nos permite evolucionar un poco más para conocer estos alcances, sí es evidente. Yo le quiero agradecer a todas mis invitadas que han estado esta noche con nosotros, a ti que estás detrás de la pantalla, en tu móvil o en tu teléfono, en tu casa. También quiero decirte que no estás sola y que finalmente esos temas de la violencia, bueno, vamos a tratar de transformar como sociedad, todos juntos, una nueva realidad. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, nos esperamos el próximo miércoles. Muchas gracias.